Un saludo cordial a todos nuestros hermanos, amigos que nos están viendo en esta ocasión. Estamos dando inicio a la lección 19 de esta semana. Y bueno, contamos aquí con la presencia de nuestro amigo, nuestro hermano Eli Rodríguez. Muchas gracias, pastor. Me ha tocado estar el día de hoy acompañándole aquí, acompañándole a ustedes también en el desarrollo de esta lección, que tiene un título muy interesante, Idolatrías privadas y sacerdote. Sí, sacerdote privado también, También, ¿no? ¿no? Entonces es una lección interesante. Luego de 4 semanas de estudiar la vida de Sansón, que acabó la semana pasada, hoy pasamos a otro personaje bíblico llamado Micaía, que según estaba leyendo tenía un significado bonito. Su nombre significaba ¿quién como Dios? ¿Quién ¿Quién como como? Jehová? Sí, Era de la tribu o de la misma tribu de Josué, es decir, de la tribu de Efraín, exacto. una tribu especial. Recibió una gran extensión de tierras, uno de los hijos de José. De esta tribu es Micaía, pero vamos a ver en la lección qué clase de ejemplo nos deja, si nos deja ejemplos buenos o ejemplos malos, ¿no? Bueno, Micaía es un clásico en realidad, porque vamos a estudiarlo, pero vamos a estudiar la parte de lo negativo que puede desarrollar una persona dentro del servicio al Señor. Pastor, en la nota de la introducción, dice que Dios tiene sus normas bastante claras, específicas. En otras palabras, Dios ha marcado una línea de pensamiento, su ley Ujú, es clara. Los seres humanos tenemos una tendencia ujú. permanente a oscurecer lo claro de Dios. Y Sí, creo que esto es el caso de Micaía. así es. No sé si concuerda conmigo. Quiero aclarar a nuestros amigos, haciendo un paréntesis, que si no nos han visto orar antes es porque la oración lo hemos hecho antes que se enciendan las cámaras, ¿verdad? Pero sí hemos pedido la dirección de Dios para poder desarrollar con ustedes esta interesante lección. Y sí, hermano, como decías, pues, y ahí en la nota de introducción nos dice que el hombre no debe presumir de dejar de lado la gran norma moral de Dios. Es importante que el cristiano sea en esto constante, no es que un tiempo sí, un tiempo no. Tiene que, primero, es Dios, no su criterio, no su parecer, no la manera como yo pienso. No, pero a mí no me parece que este principio esté bien, que se adecúa a este tiempo de hoy. Mejor lo cambiamos, mejor le bajamos un poco, porque esto rehuye a la gente, esto aleja a la gente. No, tenemos tenerlo claro. Lo que Dios ha establecido es para todo el tiempo, para todas las naciones, para todos los pueblos. Decía un hermano, principios son principios aquí en la China y Y hasta en en la otro lugar Conchinchina, más. decía, ¿no? Y en otro lugar más, ¿no? Entonces, eso es Bueno, importante. vivimos en un mundo en donde se intenta culturizar al Evangelio y las más grandes denominaciones religiosas han hecho lo que hizo Micaía. Micaía, ¿no? El día de hoy, la religión más grande del mundo está concediendo mucho al liberalismo y a esta corriente de la ideología de género, Sí, al punto de que ahora tienen ellos eh, aceptación una aceptación y pueden realizar bendiciones a las parejas del del mismo. mismo sexo. Exacto. Claro. Y esto es condescender con los pareceres particulares, es quedar bien con esas personas que piensan distinto a lo que está en la Biblia, ¿no? Y que mejor para ellos, pues se sienten apoyados, pero eso no es correcto. Lo que dice la Biblia es diferente. Como dice acá el primer párrafo, ¿no? El hombre no debe presumir de dejar a un lado la gran norma moral de Dios. Ujú. ¿No? Sí. Y ahí vamos a entrar ahora a la primera pregunta.
Y allí nos va a mostrar la palabra de Dios qué clase de persona era Micaías. ¿Ya? El Dice, personaje que nos toca estudiar sí, entonces esta lección es Micaía, ¿no? es Micaías, de la tribu de Efraín. De Efraín. No dice el nombre de la madre, pero aquí sale la madre en mención. ¿Qué le robó un hombre llamado Micaía a su madre? Y Y, luego, ¿qué hizo cuando se convenció que el dinero no era suyo? mm, bueno, Micaía le había robado a su madre, parece bastante ella como que le gustaba Ahorrar. ahorrar, y le robó 1100 ciclos de plata, dice la escritura. Sí, 1100 ciclos de plata. bastante dinero, si se toma en cuenta, creo que en la pregunta 3, donde dice cuánto dinero le ofreció a otra persona anualmente. Entonces era bastante dinero, ¿no? No era para un solo año, era para muchos años de vivir tranquilos. Me imagino, estuve leyendo un comentario de una de las Biblias que tengo y dice que serían unos $6000, pero en el año 2010. Entonces hoy más todavía, pues. Sí, Sí, era un montón de dinero entonces el que le había robado Micaías, ¿no? La pregunta dice, claro, robado, porque él no le pidió permiso a su madre, él fue y le sacó las cosas, las monedas, pero ahora su madre reaccionó de una manera como cualquier persona que le roban una cantidad de dinero, ¿verdad? sí, Y expresó una maldición. me Una- imagino que esa maldición diría, maldito aquel que me ha robado. que me ha robado, ¿no? Claro. Y cuando Micaías se entera que su madre había maldecido a la persona, entonces no le pareció algo seguir con lo que estaba haciendo y entonces vuelve y después de una introducción donde le dice los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, que te fueron robados, acerca de las cuales maldijiste y de las cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. O sea, yo no leo que él haya dicho, yo te lo robé, Bueno, ¿no? no hay una mea culpa en sus No, dice, palabras, ¿no? está en mi poder. O sea, es como decir, "Oye, alguien me lo ha dado, yo lo tomé". O sea, suavizó el robo, yo lo tomé. No dijo, yo te he robado, madre, perdóname. No, yo he hecho mal, no sé qué estaba pensando. Dijo, yo lo tomé. ¿Ya? Eso fue lo que hizo. Pero ahora es curioso cómo reacciona la madre ante estas palabras de que él le estaba diciendo que los 1100 ciclos de plata lo tenía él. ¿Ya? ¿Cómo reaccionó la madre ante esas palabras? Que Entonces, la madre cambió de parecer, parece, ¿no? Porque ella había dicho maldito, ¿no? Había dado una maldición para quien había tomado el dinero, pero cuando sabe que es su hijo, dice, bendito seas de Jehová, hijo mío. cambió, pero así de un giro de ¿cuánto? 360 grados. 360 grados, pero una cosa es maldito Y de otra, Jehová claro. y otra vez bendito de Jehová. Son dos cosas diametralmente opuestas, ¿no? Hermano, Se llama ¿crees? ambivalencia eso. Si crees que la devolución de este dinero de parte de Micaías era producto de un arrepentimiento Yo sincero, creería que no. Creería por las frases que ya mencionó usted, ¿no? Y por hasta hubo hasta cierto temor, pienso, el hecho de decir, tú has maldecido, ¿no? Entonces, obviamente nadie quiere recibir una maldición. Y ellos eran parte del pueblo de Dios, si bien es cierto, eh, digamos, no estaban en comunión, conocían las verdades y conocían lo que era una maldición. Entonces yo no quiero recibir una maldición. Y si todavía tengo atisbos de cristianismo, de religión en mi mente, yo no quiero una maldición. Entonces, mamá, acá está el dinero, yo lo había tomado, ¿no? Aquí está. Yo pienso que ahí no hay un arrepentimiento, yo pienso que ahí hay ¿cómo le llamamos? una carga de conciencia Una o un carga de miedo al castigo, a la maldición. un miedo a la maldición. Claro, hay una diferencia grande
Cuando tú sientes dolor por el pecado y admites y dices así específicamente, yo robé, mamá, yo robé. Y generalmente ante una madre pues vas a llorar, ¿no? Sí. Te he robado, madre, perdóname. Pero él no, él dijo unas cosas muy elaboradas, como decir, está en mi poder, yo lo tomé. Y más creo que fue el miedo a la maldición. Eso hay que cuidarnos también porque suele pasar también dentro de la congregación ese falso arrepentimiento que es miedo al castigo, no necesariamente sentirse mal por haber fallado, ha hecho algo malo, ¿no? ¿Tendríamos a una madre complaciente también acá, pastor? Sí, no sé si complaciente, tal vez sí, pero más lo comparo con los casos bíblicos. Ella ya había emitido una maldición y la maldición venía de Dios, ellos mencionaban a Dios, así como para la bendición también. Entonces, recuerdas al patriarca Isaac cuando fue engañado por Jacob, al cual le dio su bendición. ¿Cómo, cómo fue su reacción cuando Ah, Esaú le pidió otra bendición? dice, yo ya no, Ya no ya puedo no cambiar puedo ya. o sea, lo que entendemos es que no se podía ni cambiar la maldición ni cambiar la bendición. Tu, tu hermano ha sido bendecido y será bendito. Sí. Y él todavía le insiste, pero algo, ¿no te queda algo por ahí? Le dice. Y le da una bendición, pero no de la misma Magnitud. magnitud de él. Le dice, Exacto. con tu arco y tu flecha vivirás, serás siervo de tu hermano. O sea, lamentablemente le tuvo que decir la verdad. Mm, Pero un día te liberarás, le dijo, ¿no? mm. De la cerviz de tu hermano. Entonces, qué diferente, ¿no? O el caso del personaje que hace unas lecciones lo hemos visto, Jefté, Jefte. que prometió a Dios algo. Si me das la victoria, al primero que salga por mi casa, Mm, voy voy a ofrecerlo en holocausto. Lamentablemente salió su hija. Y él no dijo, ah, no, 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 cualquiera menos mi hija. No, él ya lo había dicho y tuvo que cumplir su palabra. No, esta mujer, vemos que tal vez su corazón de mamá le hacía pasar esta actitud, ¿no? Que tuvo y dijo, ah, no, entonces bendito seas, hijo mío, ¿no? Y más bien este dinero que tú tomaste lo voy a dedicar para las cosas de Dios. Y voy a mandar a hacer una estatua, una imagen de madera cubierta con 20 monedas de plata y te lo voy a dar a ti, lo vas a tener en tu casa. y ya estaríamos en la segunda pregunta. Lo premió, lo premió, ¿no? Muy bien, estamos sí en la segunda Sí. pregunta. ¿Era la madre del hombre materialista o creyente? Aquí hemos estado debatiendo Que un estuvimos poquito. hace un momento, ¿no? ¿Era materialista o creyente? Bueno, si era una creyente, no era una buena creyente No, para comenzar, ¿no? Si ella está hablando de ídolos, de imágenes, ya no es una buena creyente, ¿no? claro. Hay un mandamiento claro, específico, ahí no hay lugar a dudas No. para pensar otra cosa, Y ¿no? No te harás imagen, ¿no? ni de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni lo que está en las aguas, ni debajo de las aguas. O sea, era específico el mandamiento. No podría decir ni Micaías ni cualquier otra persona decir no lo he entendido esta parte, ¿no? Era claro. Si hacían lo contrario eran por desobedientes, porque no valoraban la norma de Dios, ¿no? Y prevalecía su parecer, ¿no? Entonces, ¿cómo contestaríamos esta pregunta? Donde dice que era la madre de aquel hombre materialista o creyente. Mira, Eh, ve, yo creo que era una persona sincretista, sería la palabra. Eso que mezcla O cosas. sea, creía en Dios, pero también tomaba de De- los cananeos, de que era el lugar donde estaban, ¿no? Contextualizaba el evangelio, a lo mejor. Le bajaba una línea a la parte de que Dios dice lo que es,
¿no? ¿Qué hace? Hace un sincretismo religioso, toma un poco de Dios y un poco De su manera de pensar exacto, o manera de entender. del paganismo en este caso, Claro, ¿no? sí. Eh, ¿Qué hizo entonces con esas, no 20, sino 200 piezas de plata una vez que los tuvo de nuevo? ¿Qué hizo? Eh, mandó a, Mandó a construir una estatua de madera al cual lo bañaron con esa plata Mm, y se lo llevó pues a su hijo. Y ya bueno, su hijo ahí en su casa, él lo tuvo ahí, ¿no? exactamente. Sí. El subtítulo de esta pregunta dice Dios hecho a la medida. O sea, ya estaban ellos haciendo un Dios de acuerdo a su parecer, a su criterio, ¿no? Estaban ya presumiendo porque no era algo establecido de esa manera, ¿no? Sí, yo quería hablarte ahí, pastor, no sé si tú, mira, cuando hablamos, si tomamos un poquito a la teología que nos ayuda a entender un poco estas cosas, eh, algo que Dios dice se le llama la ortodoxia de Dios. O sea, Dios lo ha dicho, así es y así va a ser siempre. Dios no es hombre para que cambie, ¿no? Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Esa es la ortodoxia de Dios. Dios lo había dicho, esas cosas no tienes que discutirlo. El ser humano siempre tiene una tendencia a cambiar o agregar lo que Dios ha dicho, agregar sobre Y todo. eso ya no es ortodoxia, Eso sería heterodoxia, claro, heterodoxia. ¿no? Por ejemplo, dijo Dios, el mandamiento decía, no harás hoyo en día de reposo, en día de sábado, no cabes un pozo, ¿no? Pero los judíos hacen una heterodoxia de eso. Ellos dijeron en los tiempos de Jesús, no escupas en el día de sábado, Porque se hace un hoyo. porque si tú escupes, viene otro, pisa el esputo que has hecho y cuando levanta va a levantar un poquito de tierra y ahí hizo un hoyo. Entonces esa es la heterodoxia, ¿no? Claro, forzaban y le daban otro tenor a lo que estaba establecido, ¿verdad? En Eh, algunos casos ya eran extremistas o en todo caso se iban al otro lado, ¿no? exactamente, ¿no? Sí, Y quien está en la heterodoxia está a un paso de lo que se llama la herejía, ¿no? Porque ya te separaste y ya estás al paso de la herejía. ¿Qué terminan haciendo los judíos? claro. Sí, y esto es peligroso, ¿no? Es peligroso porque se empieza un camino descendente, ¿ya? Porque te vas alejando de lo que Dios ha establecido y vas a terminar mal, ¿verdad? Lo correcto es, escrito está escrito, Mm. entonces no lo cuestiono, no tengo la mínima intención de variarlo, así está, y no voy a pretender cambiar los principios, ni voy a pretender arreglarlos, ni actualizarlos, ni nada, voy a respetarlo tal cual como se ha creído, ¿no? Bueno, yo le agregaría ahí el hecho de que alguien pueda decir, o sea, pero que uno no puede, a lo mejor eso sea comentario para otra pregunta, si lo adelanto, bueno, no importa, pero alguien podría decir, oye, pero que no hay espacio para ti, para que tú también puedas expandir el conocimiento. Lo dejamos esa respuesta Creo que la siguiente, para ¿no? la siguiente Sí, mejor, ¿te parece? sí, sí. La siguiente pregunta. Sí. ¿En qué nos hace pensar la frase cada uno hacía lo que bien le parecía? ¿En qué nos hace pensar? Bueno, hay una frase que es corriente bueno, una frase popular donde dice cuando el gato no está, los Los ratones, ratones hacen fiesta. algo así, ¿no? Hacen fiesta. Y parece de que en estos tiempos había una crisis ministerial dentro del pueblo de Claro, no Dios. había un rey, no había un juez. No había rey, no había juez. Así dice Sí, exactamente, ¿verdad? sí, y por lo tanto cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero era justificado esto, hermano Eli, que por el hecho que no había una imagen visible de una persona que esté liderando, recordando, digamos así, las enseñanzas de Dios,
¿Era justificado la actitud del pueblo que hacía cada uno lo que bien le parecía? Yo creo que no, ¿no? Mire, imagínese que alguien vaya a un lugar y Un no templo, hay una iglesia, no por hay una ejemplo, iglesia. ¿no? O vive lejos y el Sí, pastor, el misionero no llega. ok, ¿no? Tenemos nuestras obligaciones como cristianos, ¿no? Tenemos Sí, nuestras ofrendas, nuestros aportes voluntarios que damos para el crecimiento sí, de la obra, tenemos unos principios establecidos. sí. Yo recuerdo haber llegado a un pueblo llamado Paimas, yendo a Yavaca, y creo que la familia que visitaba recibió una visita de un misionero después de unos 8 o 9 años, y me conmovió que la hermana se paró en una escalera y de una parte alta de la casa sacó una bolsa o unas bolsas y me sacó puras monedas y billetes y me dijo, hermano, no han venido más de 8 años, pero yo acá tengo lo que es del Señor y quiero que usted lo lleve. Qué De bonito. verdad que a mí hasta ahora me sé el nombre de la persona, me sé el nombre del esposo de ese lugar, y eso demostraba pues que esa persona no dependía de No la hacía lo presencia que de quería, un ministro, no claro. hacía lo que quería, sino que guardaba el sábado, eh, separaba lo que era de Dios, sus ofrendas, y lo tenía todo ahí en varias bolsas. Esto es ofrenda de tal, esto es lo que le corresponde al Señor, esto es de esto, esto es de esto. Entonces, qué ejemplo. Historias como eso. Por eso es que no hay justificación para No, esta no parte donde hay. dice cada quien hacía lo que quería. Sí, ¿Por qué? Porque no hay pastor, porque bueno, el pastor en su tiempo sacerdote, no había un rey. ministerio, no había rey, ¿no? Entonces cada uno hacía lo que quería, entonces no hay justificación. Porque testimonios como lo que usted acaba de contar, yo lo he escuchado de varios hermanos que han estado lejos y cuando ha llegado el obrero les han dicho esto es lo que hemos separado que es del Sí. Señor. Y también me recuerdo otro, y voy a mencionar su nombre, él ya descansa en el Señor, Ramón Girón, en el lugar de Liguasnillo, en Jililí, Ayabaca. Y no había recibido la visita algo de 10 años. Y cuando llegué, un día viernes, él llegó del campo, me dijo, tú creo que eres un siervo, me dijo de lejos. Me dio un abrazo y me dijo, espera que me asee un rato para recibir el sábado. O sea, el hombre seguía guardando el sábado del Señor, y en un lugar especial en su segundo piso, y el día sábado se reunió en su casa antigua y ahí llegaron varios, tenía discípulos el hombre, no estaba sentado, No estaba tenía solo, un grupo de avance ahí en su barrio. cumplía la misión. Me dio un gusto allá por el 2017 conversar con el pastor de esa zona y me dijo, he dejado 17 lecciones en ese lugar, porque él falleció ese año y yo la verdad pensé que murió él, se desaparecen, porque eran 4 por ahí que le seguían, pero Comando nunca muere, ellos Mm, asumieron y hoy es una iglesia que está en ese ya. lugar. O sea, qué importante es perseverar en tu fe sin depender de un líder que esté allí empujándote, aunque sea bonito, pero tienes que aprender como cristiano a depender tú y Dios. Dios está en todos lados y Dios puede acompañarte y tú puedes honrarle a Dios en donde estés, querido amigo, querido hermano que nos estás viendo, y puedes ser fiel al Señor. Pero en los tiempos de Micaía la gente se volvió libres pensadores. Sí, libres pensadores, lo que hoy se le denomina libres pensadores, ¿no? Ya Ujú. existía aquello. No, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo Sí, que será? Lo mismo que ya ha sido. sí. El ejemplo bíblico de ser fiel a pesar de las circunstancias sería José también, José, ¿verdad? de la lejanía de su hogar, en medio Re- de una población idólatra. idólatra. Él en el camino resolvió ser fiel a Dios.
Y eso es un ejemplo grande. Daniel. Él no dijo, acá no hay alguien que... No, él sí, fue fiel, ¿no? Fue fiel en la casa de Potifar, fue fiel en la cárcel, fue fiel cuando estuvo como segundo después del faraón, fue fiel todo el tiempo, ¿no? Esa es una linda historia, un ejemplo de que no es correcto hacer cada uno lo que bien le parezca, sino lo que Dios te ha enseñado, lo que Dios te ha dicho, ¿no? Exacto. Y las escrituras, pues, acerca de los dioses falsos que dice su pregunta, eso estaba claro. Ellos sabían, ya pues desobedecían porque ya pues eran cabeza dura, ¿no? No querían ceñirse a lo que está escrito. Eso es, ¿no? Mira, ve, ¿qué dicen las escrituras acerca de la adoración? Bueno, ya, o sea, no hay punto, ¿no? Que dar. Lo único que tienes que hacer que es solo recordar al monte Sinaí, nada más. Ujú. ¿No? Sí. Y así, entonces, después de ver esta pregunta, vamos a pasar a otra pregunta que dice, está bajo el subtítulo Ordenación del propio sacerdote. Recordemos el título, ¿no? Idolatrías privadas y sacerdote privado también, porque eso es. Entonces, mientras tanto, bueno, la pregunta creo que ha habido un error involuntario. ¿Quiénes vinieron a la casa de Micaía en la región montañosa de Efraín? Y el texto dice, había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero. Este hombre partió de la ciudad de Belén y de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Entonces, ¿quién aparece en escena en la casa de Micaía? Ahí, bueno, como la escritura dice, ¿no? Llegó un joven, ¿no? De Belén de Judea, de la tribu de Judá. Él era levita. Apareció un levita, apareció un sacerdote. Apareció un levita, no sé si sería sacerdote, pero era de la tribu selecta para ese cargo, ¿no? Claro, claro, no dice sacerdote, cierto, Sí. ¿no? Era levita, dice, ¿no? Y forastero ahí. ¿Y qué pasó con Micaía? ¿Qué le propuso Micaía? ¿Qué le planteó Micaía a... Bueno, eso ya está En la siguiente en la pregunta. siguiente pregunta, ¿no? Pastor, déjame hacer un comentario. Miren, eh, en la pregunta anterior, cuando nos dijo cada uno hacía lo que quería, ¿sí? Si contextualizamos ahora, cada uno de nosotros, ¿no? Puede elegir ser fiel donde quiera que está, con la presencia o sin la presencia de un ministro. Sí. ¿Tenemos alguna libertad los creyentes de escudriñar por nosotros mismos? Sí. Tenemos toda la Sí. libertad. Sí. ¿Tenemos la libertad para interpretar libremente? La respuesta es Depende no. de qué... Claro, no. La respuesta es no. O sea, no creemos en la libre interpretación. No, no. Creemos en el libre examen, que es distinto. El libre examen es el legado de la reforma de la Edad Media para el creyente, válido hasta el día de hoy. No tenemos libre interpretación, tenemos libre examen. La libre interpretación hace que caigamos en errores y en herejías. Sí. Cuando alguien te dice la naturaleza pecaminosa no es pecado, esa es una herejía decir eso. Porque desde el hecho que se menciona el término pecaminosa, digamos, ya está relacionado al pecado, como lo pedregoso son piedras y lo venenoso es veneno. Entonces, nosotros no tenemos una libre interpretación, tenemos un libre examen. Somos invitados a estudiar las escrituras y lo que sí puedes hacer es un libre examen, pero no una libre interpretación. No sé si se entienda eso. Sí, sí, y hay no solo uno, hay varias personas que en otros casos tienen ciertos cuestionamientos, pero de forma personal te lo dice, mira, esto de los 144.000, yo lo entiendo así, pero a ellos no se les ve
tomando el púlpito para prevalecer su forma de entender lo particular. ¿No? Ellos se ciñen a lo que está dicho en los principios de fe. Y hay algunos también que tienen ciertas, digamos así, pareceres en cuanto a la vida en la nueva tierra. Pero es esa manera de comentario con alguien de confianza, ¿no? Pero no, en público pues no hacen, Claro. tienen un respeto, digamos, a lo que está establecido, ¿no? Y así, bueno, hay un montón de cosas que se pueden dar. Pero parece que este Micaías, si bien es cierto, él estaba, digamos, como que cuando todo el mundo hacía lo que quería, él decía, de alguna manera tenemos que tener algún orden. Claro, Entonces, cuando viene este joven y que él se entera de que era levita y forastero, ahí dice, este es de los levitas, entonces este puede desarrollar un ministerio con claro, nosotros. ¿Y ahí sí. en qué pregunta Y estaríamos ahí ya? entramos a las A 5 ver, donde le sí. dice, bueno, el texto bíblico de las preguntas 5 dice que Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre Padre y y sacerdote. Mire, dos sacerdote. palabras que hoy se usan bastante, ¿no? Mm, Y yo te daré 10 ciclos de plata por año. Claro, de 1100 que tenía, 10 mm. ciclos de plata Era, por año. Y te daré vestidos, te daré comida. Y el levita se quedó. Entonces prácticamente lo contrató como sacerdote. Ya lo había hecho con su hijo, pero ahora que vino un levita, yo no sé si le dio de baja al hijo, pero ahora sí, según él, calificaba a este hombre por ser levita para ser un sacerdote, no del pueblo, no de la tribu de Efraín, sino de la casa, exclusivamente de la casa de Micaía. Y un sacerdote que tiene que aceptar las reglas de él, por ejemplo, de tener las imágenes, de darle un matiz cristiano a eso, un mm, matiz religioso, ¿no? ¿Qué se pensaría acerca de alguien con un sacerdote privado? bueno, si alguien contrata a un sacerdote privado, ¿quién sería la autoridad? ¿El que contrata o el sacerdote? Eso, ¿no? ¿Quién sería la autoridad ahí? Recuerdo el caso de Natán cuando Dios le manda a decirle algo al rey David. Él no quería decirle, ¿por qué? Porque corría en riesgo de perder su Sí, cuello, su cabeza. justo eso él tenía miedo, Sí, pues. no, Señor, me va a matar. Y él le dijo, ve, yo voy a estar, te voy a dar, bueno, lo que siempre Dios ha prometido. Mm, Y Natán tuvo que ser muy sabio para hacerlo declararle, razonar. Y cuando ya resumiendo, ¿no? Él le dijo, ese hombre merece la muerte. Tú eres aquel hombre. Y ya David se sintió comprometido de no hacerle nada a él porque entendió completamente el mensaje de Dios. No era fácil para un sacerdote hablarle, mostrarle un error a un rey. Y exactamente. a alguien que te ha contratado y te da vestido, ropa, Y te paga. y te paga tu sueldo, entonces como que estaba condicionado a, sí, 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 lo que usted diga, ¿no? ¿Habrá algún pastor así que también... Puede ser que como humanos tengamos ese, vamos a decir así, esa inclinación a no ser, ponernos de parte de Dios, ¿no? Si vemos a una persona, tal vez que tiene cierta posición económica, lo pasamos por agua tibia y eso no es correcto, ¿verdad? Uno tiene que ser con todos por igual, independientemente de su economía, de su posición o de su jerarquía. Uno tiene que, si es que hay de que hacer observaciones, hay que hacerlas. Si es que hay que llamar la atención, hay que llamarlas, ¿no? Eh, Sin importar quién sea, ¿no? Esto no es fácil, depende de cómo te acostumbres, ¿no? Si estás en la postura de que eres un siervo de Dios, pues vas a sentir autoridad y lo vas a hacer con cariño, le vas a amonestar, ¿no? Entonces, esto pues es un mensaje para nosotros, para nuestro tiempo,
que debemos cuidarnos de no caer en algo parecido como cayó Micaías. Tal vez no vamos a contratar un sacerdote, pero podemos pretender tal vez que el misionero o pastor de turno Consentirlo a tal me, punto de neutralizarlo. me favorezca ¿O no? mucho porque pues yo doy una buena cantidad de dinero, no importa los otros lugares, a mí me tiene que visitar más, a mí no conozco a alguien así, no Bueno, me no, viene no, eso mucho, sí he visto pero a alguna iglesia quejarse y decir, pero si acá damos una buena cantidad, ¿por qué debiéramos tener nuestro propio... bueno, en cuanto a iglesias sí, pero yo me refería a que no conozco a alguien así Ah, individualmente que no, diga, no, a no. mí me tiene que visitar más o... No conozco, no recuerdo, pero Debe iglesias haber sí. alguno, pero Iglesias sí, no sí se ha es- escuchado que sí. dice, de aquí sale más, aquí debe estar, no debe ir a otro lado. Entonces, pero aquí estamos con un hombre que contrató un Un sacerdote sacerdote privado, privado. un sacerdote privado, como dice aquí. No solo la idolatría era privada, sino también el sacerdote era privado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y declararse profeta? Mira que esta pregunta, no sé, un poco ambigua porque tampoco dice mucho El texto ni el el texto ni párrafo. el párrafo, ¿no? Pero teorizando un poco, podríamos decir que en Deuteronomio dice, si alguien dijera he tenido un sueño, se le pide que cuente el sueño y si Se cumple. se cumple, pues ese es un profeta y si no, él habló No le por su... hagan caso, dice. Exacto, ¿no? Entonces, y acá dice declararse profeta, bajo esa perspectiva, digamos, a lo mejor podría haber sido distinta la pregunta, pero bajo esa perspectiva que acabo de mencionar, eh, no habría una diferencia muy lineal, ¿no? A lo mejor, digamos, bajo, a lo mejor la pregunta hubiera quedado mejor, ¿cuál es la diferencia entre un verdadero sueño, a un Ujú. sueño de parte del Señor y declararse profeta, aunque tampoco tiene un paralelo? Bueno, yo no lo entiendo, no quiero faltar a quienes elaboraron la lección, ¿no? Claro. Eh, Hoy en día declararse profeta lo podemos también tal vez comparar con que de cuando en cuando se ve casos en que hay personas que se atribuyen lo que no son, ¿verdad? Se toman privilegios que no Sí, son los o por suyos. ejemplo, no son ni siquiera misioneros, ni mucho menos son pastores, pero se sabe de que en cierta iglesia han invitado a ciertas personas que estaban suspendidas y le han dado el brazo derecho, o Mm, sea, como si fuera un ministro, ¿no? mm, Entonces, y cuando uno le hace la observación, en vez de decir, no, creo que sí me he equivocado, se enojan. mm. Creo que se atribuyen algo que no son, ¿no? Hay miembros de iglesia que hacen eso también, ¿no? A eso me refiero, miembros de iglesia que hacen eso, o que también he visto personas que ponen las manos y incluso lo publican, ¿no? Mm, Y alguien dice, ¿ese hermano es anciano de iglesia? No. ¿Ese hermano es pastor? No. ¿Y qué está haciendo? mm. Se están atribuyendo algo que no le corresponde. Y eso es Porque una ahí tenemos un osadía. mandamiento muy claro en el libro de Santiago, ¿no? Dice, Santiago, cualquiera que está enfermo, llame a los ancianos sí, de la de la iglesia. iglesia y Ung- únjanle con y aceite oren por y él. oren por él. O sea, ahí Claro. está específico, No ¿no? dice cualquier persona lo puede hacer. Exacto, Ujú. exacto. Hacer lo contrario Y es más en un acto público, ¿no? presumir ya, caer en la presunción, algo que Eh, no es correcto, ¿no? Estás ex- presumiendo, estás tomando una atribución que no te corresponde, ¿no? En este caso, mira, llegamos a la pregunta 6, donde dice, ¿qué autoridad tenía Micaía para ordenar sacerdote a una persona? ¿Tenía autoridad él? realmente, pues no, ¿no? No, En realidad, primero que ni siquiera era rey, no era tampoco rey, no era era juez. sacerdote, no era juez, no tenía una autoridad. Él era autoridad en su casa, claro, Claro. ¿no? Pero, pero no, no tenía autoridad ni moral porque era un ladrón, le robó a su madre, ¿no? O sea, ¿qué autoridad tenía? No tenía Mm, ninguna.
Sin embargo, se atribuyó esa autoridad y le dijo, pues ahora vas a ser sacerdote de aquí. Y el levita, pues, ¿qué más quería? Le ofreció tanto anualmente, vestido, comida, un techo. Y entonces dijo, acá es mi lugar. Yo voy a vivir donde encuentre donde vivir, dijo, ¿no? Entonces le dieron todo y se convirtió, pues, en un sacerdote. ¿Cómo se compara con una persona hoy que se presenta como maestro de la verdad y se nombra mensajero del Señor? Interesante. Pablo dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros. ¿No le parece que hay ahí una coincidencia? Claro. ¿No? Lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? No es correcto usurpar, tomarse privilegios que no se te ha dado, ¿verdad? No, si no se te ha dado de parte de Dios a través de la iglesia, pues eso es algo caer en un error, ¿no? Porque estás violentando el orden, estás violentando lo que está establecido. Entonces, por eso lo está llevando a nuestro plano ahora, dice, ¿no? ¿Cómo se compara con una persona hoy que se presenta como maestro y se nombra? O sea, no dice lo nombran, sino se nombra, Se ¿no? autonombra, ¿no? Claro. Sí, a veces se han dado casos y generalmente lo he visto eso en personas que, bueno, yo le llamo hombres frustrados. Tal vez han querido ser pastores, Mm, han querido ser autoridades, pero porque no es porque no hayan tenido oportunidad, sí lo han por- tenido, claro, nuestra iglesia todos tienen la oportunidad de claro, ser, ¿no? pero tal vez en el camino tuvieron pues cosas que determinaron que ya no esté. Es lindo cuando ellos se convierten en un ayudante del pastor, del misionero, la mano derecha. Entonces nosotros de lejos sabemos, decir, qué gran hombre. Él fue un colportor, él fue un misionero, y mira qué lindo nos ayuda. Pero también se ve el otro caso, que esas personas como que están por ahí viendo los errores y más bien se atribuyen por ahí cosas que no le corresponde, ¿verdad? Y Honra al que merece honra, dice la claro, escritura. y bueno, aunque no lo sepan, pues se nombran mensajero del Señor y empiezan a hacer cosas que a veces trae cierto conflicto en la iglesia donde están, ¿no? Es un llamado para la iglesia de hoy de poder respetar la autoridad de Dios y lo que está establecido, ¿ya? Y no hacerse una, como decía el subtítulo anterior, en la 2 decía, un Dios hecho a la medida, ni ahora como dice una religión hecha para uno mismo, ¿no? Sino que ceñir a lo que está escrito, ¿no? Bueno, esta es la historia de Micaía. En la nota se habla de un personaje también que se tomó atribuciones que no le correspondía. ¿Quién era? Él era Saúl, Saúl. ¿verdad? Él sabía que no podía presentar un holocausto, tenía que llegar, Samuel estaba en camino. Pero yo soy el rey, dijo. ¿Cuál es el problema? Y hizo lo que no debía. Y se ganó pues la desaprobación de Dios. Y empezó a descender espiritualmente hablando. Entonces Saúl cayó en ese pecado de la presunción, se tomó atribuciones que no le corresponden. Se puso como si fuera un profeta, un sacerdote. Estaba presentando holocaustos. Samuel lo llamó la atención en público, porque ya era reiterativo esas atribuciones que se tomaba el que no le correspondía, ¿no? Entonces hoy nosotros no podemos hacerlo, ¿verdad? Tampoco. Mira, muchas personas se toman esa atribución porque en algún momento también Dios se ha manifestado en sus vidas. No te olvides de que Saúl dice que fue lleno del Espíritu Santo cuando fue elegido rey Sí, y obró algunas cosas maravillosas, dice la Escritura. Profetizó, sí. creo que dice. Entonces, posiblemente él se quede con esa impresión, ¿no? Si tengo esto, también puedo hacer lo otro. Pero cada quien tiene su función en la viña del Señor. Claro. Y él exageró en hacer funciones que no le correspondían a él.
Claro, en todo caso, por ahí dice que el éxito, cuando te va bien, a veces te nublas, ¿no? Entonces, si nos va bien en la iglesia, si encajamos bien y nos elogian y nos dicen, hermano, usted es un buen director, hermano, ¿qué seríamos sin usted? Es un buen líder, usted nos ayuda, usted nos acompaña, usted está con nosotros. Alabado sea Dios, pero cuidado con llenarse de vanidad y decir yo y empiezo a desmerecer a las autoridades y empiezo a más bien a actuar independientemente y tal vez cometo errores de esa manera, ¿no? Bueno, no es bueno hacerse una religión a la medida de nosotros, ni a un Dios a la medida de nosotros, sino nosotros ceñirnos a lo que está establecido en la palabra de Dios de forma clara, ¿no? Exacto. Entonces, dice la última parte de la nota, por celosos que sean los hombres, en la observancia de las ceremonias religiosas, el Señor no las puede aceptar si ellas persisten en violar deliberadamente uno de los mandamientos. No, aunque muestre celos, mejor es obedecer hasta en lo poco, dijo, ¿no? Hay un orden establecido, pues, ¿no? Ujú. Y el orden establecido, pues hay que respetarlo, ¿no? Pero mira, ese orden establecido también tiene una línea de pensamiento. Pablo en algún determinado momento dice que él es siervo de Jesucristo y yo no voy a agradar a los hombres, Sino a sino Dios. voy a agradar a Dios. Entonces, Claro. el líder superior tiene que estar alineado Sí. a la línea y a la plomada de Dios mismo, Lo ¿no? contrario a eso sería llegar a ser político, ¿no? O sea, de querer llevarte bien con los demás y por eso te haces el ciego, te haces el sordo, te haces el mudo, ¿no? Entonces, no corriges los errores del pueblo por temor a que ya no seas su favorito, sino te bajen el dedo. Congraciar, pues, ¿no? Claro, entonces primero es Dios. Primero es Dios. Aunque se enoje el cristiano, el creyente, no se va a enojar si es sincero. Se va a enojar si es que no es espiritual. Pero si es espiritual, te va a considerar un buen líder. Él me dijo lo que nadie me ha dicho. Y sus actitudes van a ser distintas. Y tal vez a ti no te lo digan, pero a otro le dicen, fulano me dijo lo que nadie me ha dicho y ahora pues yo estoy diferente. Bueno, al final de la historia, pastor, ¿de quién te acuerdas tú? ¿Del maestro más flojo o del maestro que más exige? Mire, hablando de eso, en la secundaria, para todos, si en el cuarto o quinto de secundaria le preguntamos quién es el mejor profesor, para todos al unísono era el que recibía 10 soles metido en un lapicero. Chévere ese, porque te hacía pasar. Pero aquel que te ponía 0,2 si es que lo merecías, o si llegabas 8:05, te abría la ventanita y decía, hijo, ya es 8:05, la clase empezó a las 8. Profesor, pero hay examen. Estudia más para la recuperación, pero no vas a entrar. Qué desgraciado, qué malo este profesor. Pero pasan los años, cuando nos encontramos con la promoción, todos resaltan a esos maestros que eran para nosotros en ese tiempo malos, drásticos, rígidos. Qué buen profesor que era. Y a aquella persona que en ese momento era el favorito, ¿qué será la vida de ese tal por cual, ¿no? Ese daño nos hacía. Claro, la mentalidad ya de grande tú lo ves diferente. ¿Y te acuerdas de quién de verdad te exigía, Sí, no? aunque te perjudicó, vamos a Ah, decirlo, pero lo valoras en un recuerdo diferente, bonito, de admiración. exacto. Entonces, igual en la iglesia, uno tiene que corregir, si es que hay algo que corregir, si es que hay, independientemente de quién sea y cómo sea, así te ganes el rechazo, tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Exactamente. Vamos Siendo con la 7. la Sí, última, vamos. Siendo idólatra, ¿qué clase de religión tenía Micaía, ya que estaba convencido de que recibiría la bendición de Dios
al tener un levita como sacerdote privado? Era una religión ya, claro, para él tal vez en el momento era la mejor, pero nosotros estamos analizando, era una religión de puro engaño, ¿no? O sea, él se estaba engañando a sí mismo, que estaba en lo correcto, partiendo de que ya estaba adorando imágenes, ya pues estaba fuera de foco. Sí, Pero entonces era una religión falsa, una religión a su medida de él, ¿ya? Se estaba imaginando a un Dios o haciéndose un Dios a su medida de él, claro. ¿ya? En realidad él se había hecho su Dios. Sí, ¿ya? Y entonces pues estaba engañado, ¿no? Y no solo engañado, ahí dice, estaba convencido de que, bueno, este es un levita, entonces como la tribu de Leví son sacerdotes, pues ahora sí tengo la aprobación de Dios. Mi hijo no era levita, mi hijo es de la tribu de Efraín, pero este sí es levita. Sí. Y O ahora me va a sea, bendecir ahora me Dios. va a bendecir Dios, o Me va a sea, prosperar porque tengo en casa a un sacerdote por levita. No, a un levita por sacerdote, ¿no? sí, Y no hay peor cosa que estar en el engaño. Las personas viven en el autoengaño, pastor, sí, ¿no? Porque cada uno, dice Proverbios, es sabio según opinión. su opinión, Pero su fin es camino de camino de muerte, muerte. decía Y eso la... se cumple acá en Micaía, ¿no? Sí, Él decía, bueno, tal vez miraba a sí mismo y decía, soy un hombre piadoso, creo en Dios, yo mismo tengo un sacerdote. Bueno, acá a un levita por sacerdote, ¿no? Y en su opinión, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de sí, muerte. el Señor les había ordenado que erradiquen, expulsen de su tierra a las personas que iban a hacer una trampa, como dice la nota, o serían espinas por la idolatría que practicaban. Pero ellos empezaron más bien a imitar a esas naciones en sus prácticas idólatras, ¿no? Sí. Y le daban un matiz distinto, ¿no? Tal vez los otros adoraban a otros dioses, sacrificaban los niños al fuego, pero ellos ya le daban un matiz más religioso, más pegado a la palabra, entre comillas pegado, pero no era pues una religión verdadera, pura, la cual les había enseñado Dios a través de los líderes que tuvo el pueblo, ¿no? Entonces, este hombre Micaía pues nos deja un ejemplo de lo que no se debe hacer como cristianos. No era un creyente en realidad, aunque de nombre, ¿no? Pero más bien era un incrédulo porque no le estaba creyendo a Dios, estaba haciendo su propio parecer. ¿Verdad, hermano Eli? Exactamente. Mira, quiero ir terminando con estas palabras, ¿no? Por eso Dios nos da una atribución personal, ¿no? Cuando dice, paraos En los en caminos los y caminos preguntar y preguntad. ¿Qué preguntarían? por las sendas antiguas ¿Cuáles son las sendas antiguas? O sea, y andad por estamos ellas. en el 2021, estamos en controversia, estamos en confusión también, a lo mejor en todo este mundo cibernético, nuevo, Y ahora, Netflix y todas las y, historias que puedan y existir. seguimos el 22, el 20, ahora estamos 25 25, y tenemos que seguir con lo que hemos conocido, exactamente. sin pretender hacer mejoras, ¿no? Dice por ahí una lectura, hay personas que se bajan de la plataforma y están diciendo, debemos mejorar lo que está en la plataforma, pero el Señor dice, no, así es y así debe seguir. Entonces estamos en la posición de Micaía. Párate en los caminos, preguntad por las sendas antiguas y Y caminemos por camina en ellas, ella, ¿no? ¿no? Bueno, hermano, hemos llegado al final y que Dios nos ayude a poder aprender, es una manera de decir, ¿no? Aprender a no hacer lo que Micaías hizo. Que no seamos en todo caso egoístas como él también, con el dinero que tenía, pues tener ciertos privilegios,
pero no encontramos ahí que diga que lo hizo para su tribu o para la nación, era para él, ¿verdad? Entonces Dios nos ayude a no hacer lo que él hizo, más bien poder ponernos de parte de Dios y hacer lo que él nos ha enseñado, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Así que, pastor, ha sido un gusto compartir la lección acá. Creo que hay pequeñas lecciones y algunas que, digamos, gran lección también, ¿no? Eh, Hoy día tenemos una iglesia que es organizada y de alguna manera tenemos como hasta más claro esto, porque todas estas cosas que las tenemos acá no las tenía Micaías. Nosotros tenemos toda la Biblia completa, ¿no? Para que puede ser testigo y guía para pararnos en los caminos, mirar y preguntar por las sendas antiguas y caminar por ellas. Ujú. Así es, hermano Eli. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han seguido en esta ocasión. Les deseamos las ricas bendiciones de parte de Dios y que el Señor nos siga ayudando en el estudio de estas interesantes lecciones y que Dios les bendiga y tengan un feliz sábado todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.